Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar de nuevo con nosotros como cada lunes para nuestros segmentos informativos por nosotros en USA. Wait a minute. This is a very important segment. We're talking about property damage to your car. When you get into an accident and your car is broken in the accident, you can't use your car. You can't go to work. You can't go to church. You can't go shopping. Es un segmento bastante informativo, como acaba de decir Iris, la gerente de la oficina. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer si se encuentra en un accidente y resulta en daños a propiedad, particularmente si su vehículo ha quedado dañado como resultado del accidente. Hoy estamos aquí con nuestro compañero Justice Walker, que es la persona encargada de asistir a los clientes con daños a propiedad, y también la vicepresidenta de la firma Lavelle, la señorita Emily Lavelle. So I want to welcome you back again because today we're discussing a very, very important issue, which is your property damage. Look, your car gets into an accident. It gets towed. You have towing bills. Your car has to get fixed. You need a rental car. What do? You call us. Hoy vamos a hablar sobre los daños a propiedad. Si está en un accidente, su vehículo puede ser, dado el impacto, de que quede dañado. Va a tener algunas facturas de la grúa, a lo mejor no puede utilizar su vehículo y va a necesitar un carro para rentar. ¿Qué hace? Llamar a la firma Lavelle para asistirlo con eso. Al número que está en pantalla, 1-800-745-4878. Ladies and gentlemen, there are even some things that you can do on the scene of the accident to help us speed up the process of getting your property damage. The first is, if you're in an automobile accident, always call and make a police report. Have the police come and have a report taken. 2, if you have your cell phone with you, take it out. Take pictures of all the license plates of the vehicles involved. That way, before the report is even ready to be picked up, we can log online to the New York State Department of Motor Vehicles, get the insurance information, and start making the claims. And 3, take photos of the damage to all the vehicles involved. This will help speed it along so we can get your car back on the road where it belongs. Para recordarles a todos, inicialmente lo que debe de hacer cuando se encuentra en un accidente es, 1, llamar a la policía, llamar al 911, esperar para que puedan hacer un reporte. Número 2, tomar fotos de la placa del otro vehículo. Así nosotros tenemos acceso a Motor Vehicles por el internet y podemos comenzar los reclamos utilizando esa placa. Tercero, muy importante, de que nos llame inmediatamente sin olvidarse, porque todo este proceso se acelera mucho más rápido dado que ya tenemos esa información. Okay, so you have 2 options when your car has property damage. If you have full coverage, which means your insurance company can pay for the vehicle's damage to get it fixed, you can go that way. Or the other way to go is to go with the other vehicle's insurance company. And there's a process involved, okay? The first thing we have to remember is never discuss your injuries with any insurance company should they contact you. Always tell them, call my lawyer, okay? What we're going to do for you is set up the appointment for the car to be evaluated and looked at. We're going to make sure that the appointment is kept and that the car is looked at. There'll be a report for the damages. Now, if you go with your own insurance company, there's a deductible to pay, okay? If you decide to go with the other insurance company, then it may take a little bit longer and you may not get the amount of money you want to get at first, so we have to negotiate that for you. Ahora, hay 2 opciones cuando tiene daños a su vehículo. Opción número 1, si usted en su póliza tiene lo que se llama full coverage o cobertura completa, podemos hacer el reclamo con su propia compañía de seguro. Se pone el reclamo, se llama para que el asegurador haga una cita para inspeccionar el vehículo y dar un estimado de la reparación. En algunas ocasiones, el seguro va a tener su propio lugar a donde quieran que lleven el carro para poder repararlo. En otras ocasiones usted lo puede llevar a su propio mecánico y simplemente entregarle la factura al seguro. Ahora, la segunda opción, si no tiene cobertura completa,
sería hacer un reclamo con la otra compañía de seguro, o sea, el seguro del carro que causó el accidente, que le impactó a usted. Este proceso es un poquito más complicado. Igual se pone el reclamo con la compañía de seguro, ellos van a ir a inspeccionar el carro y asesorar el daño y ellos van a dar su estimado de cuánto ellos creen que la reparación vaya a tomar. Cuando se trata de la otra compañía, depende, a veces se tiene que negociar la cantidad que ellos van a entregar porque pueden decir que le van a valorar el estimado menos cuando en sí la reparación pueda tomar más dinero. Si está con su compañía de seguro, puede ser de que tenga que pagar lo que se llama un deductible, dependiendo del tipo de póliza que tiene. Now, Iris, can you ever get the deductible back? Yes, I was going to get to that. Depending upon how it goes, the driver of the other vehicle for that insurance company, if you go with the other insurance company, may have a different story. So if you're going to be going with the other car's insurance company, you don't pay a deductible. You just get the whole thing. If you're going to go with your own insurance company, then there may be a deductible. And then that gets worked out towards the end of the case. They have to negotiate. So there is a way to get it back, but it may not happen for another 6 months or so, depending upon how it works out. Who's that? Oh, I'm hi. sorry to interrupt. I just had a little news for you. I'm sure you all remember Mrs. Small. She's the woman that we met at the food pantry in Brooklyn. Yeah. Yeah. Now, she had fallen in a homeless shelter. Oh. The stairs were broken and they were filled with dirt. Eso, estamos aquí, el señor Lavelle nos tiene muy buenas noticias. Representamos a una señora que apellido Smalls, que se había caído en un lugar para mujeres desamparadas, se había trompezado adentro del edificio. Now, we noticed she was limping a little bit in her right leg. We said, why don't you have a case? And we did sign up her case. We made a claim, and right away they said, she doesn't need surgery. It's no big deal. We'll give $5,000. Well, No. it went from 5 to 10, 10 to 15. Wow, so él nos indica de que nos dimos cuenta cuando conocimos a la señora Smalls de que ella estaba un poco coja de su pierna derecha. Entonces le avisamos de que por qué no quería hacer algún tipo de caso, porque tenía un caso válido. Cuando ella nos indicó de que sí, estaba de acuerdo, pusimos el reclamo con los dueños del edificio y claro, nos dijeron de que la mujer no tenía caso y que no íbamos a poder conseguirle ningún tipo de dinero, pero subieron, primero había una oferta de 5,000, de 5 subieron a 10, a 15. And just now, I finally settled the case, $55,000. Y I ahora called her up and she was Wow. thrilled. Wow. Y No ahora surgery, mismo- huh? No surgery. surgery. In fact, her knee feels fine now. Oh, Wow. good. Ahora Great. I bet it mismo- feels a lot better. Acabamos de finalizar el caso y la oferta final va a ser Pretty de good. $55,000 y ella no se tuvo que hacer ni cirugía, simplemente con la terapia física y también con las so happy for consultaciones her. con Yeah. su That's great. ortopédico. All right, back where you were. Excellent. Okay. Thank you. Where was I? Okay. Deductibles. I'll translate All what right. you said. Okay. So, básicamente, antes de entrar el señor Lavelle, Iris nos estaba explicando de que si usted tiene un deductible, sí se puede conseguir el deductible de vuelta, pero eso se pone como parte del reclamo que vamos a hacer contra el otro vehículo. So, va a tomar su tiempo porque como parte de la demanda también vamos a incluir de que nos regresen el deductible. So, hasta que el caso no se termine, no va a poder conseguir ese deductible de vuelta. Okay. So there's a system in place, and whether you go with your own insurance company or decide to go with the other insurance company, it will take a different amount of time. So if you I What am mean, I supposed to do sí, now? It's the siempre same. tienen que tener en cuenta de que es un proceso bastante amplio, so es bueno de llamarnos a nosotros para poderle asistir con eso. Ahora hay ciertas preguntas que le tengo a Justice. Justice, ¿qué se hace en dado caso de que usted reciba algún tipo de factura de la grúa que fue a buscar su carro? Any toll bills, what should... So yes, if you get any toll bills or even a hospital bill, something that's pertaining to the accident, send them directly to us, and then we'll send them to the carrier. Es muy importante de que si recibe una factura, o sea, de la grúa, de su mecánico, hasta de un hospital, de que le envíe directamente a nuestra oficina para poder mandárselo al asegurador. And what do you do about a rental car if you need a rental car? Now, if you need a rental car,
whether it's through your own insurance company or the other vehicle's insurance company, they'll be able to cover it. But each company does have different rates that they offer. So you would have to make sure that you tell the rental company that you were involved in an accident and give them the claim information that we could provide them for you. So, en dado caso de que necesite un carro para rentar, si su carro no está disponible dado el daño, es importante de que cuando esté en contacto con la compañía de donde vaya a rentar el carro, le avise de que estuvo en un accidente y le dé la información de reclamo. Esa información también nosotros le podemos proveer a usted o llamar directamente a la compañía que le va a rentar el vehículo. So, Emily, Sure. are there any additional options if someone's not happy with the settlement? Okay, if you're not happy with the settlement amount, there are really two options. The first option is to go to small claims court. Small claims court is a very informal night court where you'll quickly get a date, get your case heard, and you go in, you tell them what happened, and you'll get a judgment on the spot. If you're not comfortable going to small claims court, although we'd have a representative go with you if you wanted, the other option is to make it part of the case that we represent you for. The upside to that is we'll continue to handle everything. You don't have to go to night court. The downside is then it takes a little bit longer because it'll take the time, however long it takes for your case to last. So those are the two options. Call us, speak to Justice. He's always here. He's ready to take your calls, your questions, and give you the information, and we can discuss these types of things when, we reach that bridge to cross. Ahora, si no está contento con la cantidad de dinero de que el seguro le va a ofrecer por su carro, tiene dos opciones. Tiene la opción de la Corte de Reclamos Pequeños, que básicamente va a estar en el condado a donde usted vive. Esta es una corte a donde usted puede ir frente a un juez con una petición y toda su evidencia de cuánto la reparación le va a tomar, y le explica al juez por qué usted cree que le deberían de dar más dinero. Puede hacer que el juez le vaya a dar más o simplemente lo vaya a dejar a la cantidad de que el seguro le estaba ofreciendo. Opción número 2 sería de que nosotros nos encarguemos de esa parte de daños de propiedad y agregarlo a su demanda por sus heridas. Lo único con eso es que va a durar más tiempo porque tiene que acordarse que hasta que no se termine el caso, entonces no va a poder recibir el dinero por su vehículo. And remember, we don't charge you any money for this service. Other law firms charge. Okay, we charge nothing. This is a service that we will provide for you free. Muy importante de acordarse de que nosotros no le cobramos por este servicio. Varias otras firmas sí cobran por el servicio de asistión con daños a propiedad, le tienden a coger un porcentaje de lo que el seguro le vaya a devolver por la reparación de su vehículo. Nosotros no hagamos esto, toda la asistencia que hagamos acá es gratuita. Now, if there is a total loss, what would they do in regards to that? Okay. So this can be a difficult situation for someone. The car is so damaged that they can't repair it. There's something called the Blue Book. The Blue Book gives the value of every car. It goes by how old the car is, what type of shape the car is in. If your car is a total loss, the insurance companies are only obligated to pay you up to the Blue Book value. The reason that could be difficult is some people take very good care of their car, or they add extra speakers to it or extra things. That value, unfortunately, won't be compensated. But what we could do is fight to say that the car is in excellent shape, so at least you get the maximum Blue Book value for your car. Ahora, si está en una situación a donde el carro no tiene reparación, es una pérdida completa, lo que sucede es que el seguro le devuelve lo que está valorado a lo que se llama Blue Book Value. So, vamos a decir, por ejemplo, usted tiene un carro que lo tiene en excelente condición, pero es un carro que tiene sus añitos aquí y allá, el valor del vehículo va bajando. So, no importa en sí qué buen cuidado, qué agregación le hizo a su vehículo, el seguro siempre va a ir en cuerda con el valor del vehículo que indica el Blue Book Value. Ahora, lo que sí podemos hacer en esa situación es pelear por usted, indicando de que el carro estuvo en excelente condición para que le puedan devolver el máximo. So remember, the Lavelle firm does not charge you any money to help you fix your car. You need the money to fix your car. So we don't charge you for our service.
Ahora acuérdense de que la firma Lavelle no le cobra por asistir con arreglar su carro. Usted necesita el dinero para arreglar su carro, so estamos aquí para ayudarle y asegurarnos de que quede bien contento con todo. Así que gracias de nuevo por estar con nosotros nuevamente esta noche. Bendiciones a todos. Bye-bye. Bye.